Podemos decir a mucha gente, porque hay muchísimos afectados por intolerancia al gluten, por celíacos en España, y hay novedades para ellos. Pues hay medio millón de personas, como tú bien dices, y bueno, pues en Madrid concretamente 50.000, pero el problema está en que de esos 50.000 solamente 5.000 están identificados, diagnosticados clínicamente por parte de los especialistas lógicamente en medicina de aparato digestivo. Hablamos de la enfermedad celíaca, hablamos de la celiaquía. La pregunta primera es, ¿sabemos lo que es realmente? Bueno, pues yo voy a contarles muy rápidamente qué consiste esta enfermedad, pero si te parece, vamos a escuchar lo que piensan nuestros espectadores en la calle. A ver qué dicen. Uno que no puede tomar alimentos que tengan gluten. Me suena, pero no lo sé del todo. Es algo así como que se dedican a la religión. Me suena a árbol o algo así. Que no puede comer ni pan, ni cosas rebozadas, ni muchas cosas de esas. Pues una persona que le hace mal los yogures, la leche, la harina. Un celíaco es uno que no puede tomar harinas, ¿no? Bueno, hay gente que oye campanas pero no sabe dónde, hay quien está ya directamente por los cerros de Úbeda. Hay de todo, están por los cerros de Úbeda algunos que piensan que incluso que es una secta o algo así. Sí, un árbol, decía otro. Pero bueno, la mayoría de las personas sí que ves, bueno, hemos puesto este detalle, pero y teníamos muchísimas más, pero ya saben que el tiempo en la tele pues es así, pero la mayoría de las personas sí que asocian la enfermedad celíaca con un problema intestinal, eso sí, con un problema intestinal. Claro, muchas veces la gente piensa, no, es una alergia. Bueno, yo tengo que decirles que no es ninguna enfermedad alérgica, que es una enfermedad inflamatoria del aparato digestivo y concretamente del intestino delgado, donde se absorben los alimentos. Entonces, esa inflamación provocada por el gluten, que es uno de los componentes de los alimentos, pues provoca una mala absorción. Por tanto, diríamos, los médicos tendríamos que decir que es una intolerancia a este producto, que es el gluten, que está en las harinas, fundamentalmente de la harina, el trigo, la cebada, el centeno. Y bueno, pues nosotros lo que tenemos que saber es qué es lo que ocurre con esa inflamación dentro del aparato digestivo. Para eso nos tienen preparadas unas imágenes que, si vemos rápidamente, les contaré. Bueno, estamos aquí en una imagen del aparato digestivo en general. Aquí tenemos el hígado, bueno, el esófago, el estómago, y luego aquí aparece pues ese intestino delgado que es larguísimo, pero es una de las partes más importantes de nuestro aparato digestivo. Si bien la digestión se hace en el estómago, luego para que todos esos productos, esos nutrientes de nuestra alimentación pasen a la sangre y de ahí a todas las células de nuestro organismo, se tienen que absorber lentamente. Y aquí tenemos esta gran capacidad de absorción que tiene el aparato digestivo, fundamentalmente el intestino delgado. Pero veámoslo por dentro, porque incluso va a ser mucho mayor esa superficie de absorción. Aquí tendríamos el intestino delgado, y si cogemos en un esquema, en un dibujo, veremos que dentro de ese intestino lo que tenemos son vellosidades intestinales. Como pelillos. Como pelillos, justamente, muy bien dicho, como pelillos. Y entonces, claro, esta superficie, imagínate que puedan ser 10 centímetros, se convierte en 25 o en 30 centímetros. ¿Por qué? Porque está saliendo y subiendo y bajando, y entonces todo esto sería la superficie de absorción. Pasamos a la siguiente y lo vemos con más detalle. Aquí tendríamos, ¿verdad?, en cada pelillo que tú dices, cada vellosidad intestinal, pues va a tener su arteria, su vena, su nervio, de tal forma que tiene su propia vida, y en cada pelillo de estos vamos a tener una superficie importantísima de absorción intestinal. Si ahora lo vemos al microscopio, ya nos salimos del esquema y nos vamos a lo que los médicos estamos viendo, pues aquí ves un corte del aparato digestivo y vemos cómo estos flecos, cómo justamente estas vellosidades tienen vida propia. ¿Qué es lo que ocurre en esta enfermedad inflamatoria intestinal como consecuencia del gluten? Veamos la siguiente y fíjense la altura de estas vellosidades y cómo se empiezan... Se aplastan, ¿no? Claro, se atrofian, se aplastan. ¿Qué significa esto? Que tenemos menos superficie para poder absorber los alimentos. Y si ya pasamos a la siguiente, en la que estamos en una enfermedad franca, importante, vemos que se ha aplanado prácticamente la mucosa del intestino, y entonces ha disminuido claramente la absorción de los alimentos como consecuencia de que el gluten ha provocado esta inflamación. Hay una cosa que has dicho, Jesús, que a mí me llama la atención, y es que hay muchísima gente que tiene esa intolerancia al gluten y sin embargo no lo saben, no están diagnosticados. Claro, ¿Cómo pueden ellos sospechar o pueden...? Bueno, la sospecha se hace concretamente por los datos clínicos y por la sintomatología.
patología? Pues claro, si no absorbemos bien los alimentos, pues estamos en un síndrome de mala absorción y por tanto podemos tener diarreas, vómitos, bueno, pues además como no se absorben los nutrientes podemos tener anemia por falta de hierro, de ácido fólico, de vitamina B12, incluso es una enfermedad que no solamente se da en niños, también se puede dar en adultos, hay dos tipos de enfermedades y puede provocar a la larga, lógicamente, una disminución de absorción de calcio, por tanto la osteoporosis. Ante todos esos datos y esa mala absorción, con esa diarrea, pues los médicos sospechamos y hacemos ese diagnóstico de sospecha con unos análisis, con unos anticuerpos antigluten, que es la antigliadina, pero también con la imagen siguiente que tenemos, bueno, pues con la endoscopia, esa endoscopia que seguro que todos ustedes ya conocen, que es, bueno, pues tenemos que llegar hasta aquí, tenemos que llegar ahí, hasta el aparato digestivo, hasta el intestino delgado, hacer una biopsia. Bueno, pues aquí tenemos, pues se mete una capsulita, llega hasta el aparato digestivo, hasta el intestino, hay varias formas y ahí cogemos una pequeña biopsia y esa pequeña biopsia es la que vamos a ver al microscopio como hemos visto. Ese sería para ver si los pelillos están bien o están chafados. Eso, ¿no? Es, que es justamente las imágenes que hemos visto por ese diagnóstico, lógicamente, que hacemos clínicamente. ¿Y es una enfermedad de nacimiento congénita o de repente una persona que no sea celíaca puede a una determinada edad? Existe un componente genético, un componente de los genes, y eso no significa que sea hereditaria en absoluto, pero que sí que es cierto que los médicos tenemos que estar ojo a visor si tenemos antecedentes. Pero sí es una enfermedad de componente genético que todavía está por descubrir y pero por me refiero, saber. ¿es de nacimiento? O sea, Bueno, ¿se es o se puede desarrollar a lo largo de la vida? Se es de nacimiento, lo que pasa es que existe una enfermedad potencial y que no tienes por qué desarrollarlo aunque tengas esos anticuerpos y que sí que puedes desarrollar la enfermedad normalmente a partir del año y medio, 2 años, que es cuando se introducen todos estos alimentos, o bien cuando tengas 40 o 50 años. Sí, yo todavía no lo soy, pero yo lo puedo tener porque a lo mejor potencialmente sí que lo soy, ¿no? Y bueno, pues ante todo esto y con los alimentos, las imágenes que estamos viendo, si recuerdas, el viernes dábamos claro, una por noticia, eso decía yo claro, que había mucha expectación porque dice 50.000 personas, claro, 50.000 más sus familias. Más sus familias porque y los sus problemas, amigos. y los problemas que tienen las familias, económicos, etcétera, que hemos hablado aquí muchas veces. Pero esta noticia, pues decía el ministro que era un dato, un hito histórico porque, bueno, pues la Unión Europea ha tomado una decisión en cuanto al etiquetado. Pero yo creo que en vez de que lo diga yo como médico, casi mejor que lo diga una persona que está afectada y que además sabe muchísimo de esto y que ha venido muchísimas veces a nuestro plató. Está con nosotros por teléfono.